Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo.
pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará por siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Este pasaje, hermanos, tan claro del apóstol Pedro nos habla de que primeramente una gran verdad, que es la que enuncio como título de mi sermón: elegidos para ser diferentes. En la palabra elegidos quiere decir que unos son desechados y otros son elegidos. La iglesia podemos entender que es la congregación de los elegidos de Dios. Amén. Los elegidos, aquellos que por la fe en Jesucristo han sido escogidos, han sido guardados para vida eterna. Hermanos, en el mundo nosotros tenemos compañerismo, nos relacionamos con personas que no son elegidos. Y aún en la iglesia hay personas que no son elegidos. Pero no son elegidos porque ellos mismos no han entregado su vida a Jesucristo. Si tú escuchas el mensaje del Señor y le entregas tu vida a Él, confías en Él, tú eres un elegido. Amén. Porque dice el Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo el que viene al Señor, el que tiene oídos para oír, corazón para creer, el que tiene eso, que se entrega al Señor, es un elegido. Amén. Y yo espero en esta mañana estar predicándole a los elegidos del Señor. Y Pedro nos dice: ustedes fueron elegidos desde hace mucho tiempo. Su espíritu, el Espíritu de Dios, los ha hecho santos. Ustedes obedecieron al mensaje, fueron limpiados con la sangre de Jesucristo y han nacido de nuevo, son una nueva persona. Entonces, ustedes tienen algunas cosas importantes que considerar. Y quiero hablarle en esta mañana de 3 características de la vida sin Cristo. ¿Cómo dice ahí? 3 características de la vida sin Cristo y 3 características de la vida llena de Cristo. 3 características de la vida sin Cristo y 3 características de la vida llena de Cristo, que podemos aprender de este pasaje. Si queremos, podemos ir al versículo 14, ahí en su palabra, mientras vemos las primeras 3 características. Miren, 3 características de la vida sin Cristo. Usted las puede identificar en el versículo 14. El versículo 14, según la versión que yo he leído, dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Antes vivían así por ignorancia. Es decir, que una vida sin Cristo es una vida de ignorancia. De ignorancia. Ignoran las verdades del Evangelio. Desconocen
al Dios verdadero. Es una vida de ignorancia. El filósofo Platón decía que era necesario investigar y hallar a un diseñador y padre del universo. Dice, y si se le pudiera encontrar, decía Platón, no podríamos explicarlo. No podríamos explicar quién es, cómo es, de manera que los demás pudieran comprenderlo. Eso pensaba Platón. Aristóteles hablaba de Dios como la causa suprema, soñado por todos, pero que nadie conocía a ese Dios verdadero, a ese Dios único. Fíjense entonces que el mundo antiguo no dudaba que hubiera Dios o dioses, pero decían que era imposible conocerle y que si existía ese Dios, no tenía ningún interés en conocer a los hombres. Básicamente tenían la misma forma de pensar que los griegos. Tenían sus dioses por allá, tenían batallas, eran paganos, eran dioses que se daban a los excesos, a sus deseos, a la inmoralidad, y no les importaba lo que pasara aquí con los hombres. A veces se asomaban y eran para hacer realmente más problemas para los hombres. Pero en un mundo sin Cristo, y pensemos en el mundo de la antigüedad, pero también en el mundo presente, en un mundo sin Cristo, Dios era y es un misterio y un poder. Alguna gente pensaba, y algunos piensan hoy, Dios debe existir, pero está lejos. No piensan en un Dios de amor, no piensan en un Dios al que hay que levantar los brazos y adorarle, y que podemos levantar nuestro rostro a los cielos y buscar ayuda y esperanza de ese Dios. La gente no conoce a ese Dios, no tiene una relación con ese Dios. Y saben, eso se llama, hermanos, ignorancia. La gente ignora, desconoce la vida de Dios, la vida con Dios. Por eso hablan como hablan, por eso deciden como deciden, por eso viven como viven. Observa a tu alrededor los ejemplos, las vidas que hay a tu alrededor, y te darás cuenta que la gente que no conoce al Señor vive así precisamente por su ignorancia. Y dice el apóstol Pedro que antes nosotros vivíamos en esa ignorancia. Vivíamos así porque no habíamos escuchado el precioso mensaje del Evangelio. La segunda característica dice que una vida sin Cristo es una vida, ¿qué? Dominada por el deseo. Es una vida que se da a los excesos. Al leer los reportajes del mundo al que vino el cristianismo, hermanos, si usted se echa un clavado en la historia para ver los detalles de la sociedad en la que vino Cristo, nos vamos a sentir apabullados por la brutalidad, por la carnalidad de su vida, de esa sociedad. Existía una pobreza desesperada en el límite inferior de la escala social. Los que vivían, los que eran pobres, eran de veras profundamente pobres. Y en el superior leemos que había banquetes millonarios en los que servían, por ejemplo, sesos de pavos reales, lenguas de ruiseñores, y donde el emperador Vitelio colocó en la mesa en un solo banquete 2,000 pescados y 7,000 aves para él y su familia, sus allegados. Y la castidad, portarse bien, el guardarse sexualmente, eso era cosa olvidada. Marcial, un historiador, habla de una mujer que había llegado a tener 10 maridos. Juvenal, de una mujer que había tenido 8 maridos en 5 años.
Veo que a sus caras ahorita mientras leo esto, y ni les sorprende. Jerónimo, que es un historiador muy reconocido, decía que nos cuenta que en Roma había una mujer casada con su marido 23º, del que ella era la 21ª esposa. Tanto en Roma como en Grecia, la práctica de la homosexualidad era tan corriente que ya se consideraba natural. Es algo natural. Era un mundo dominado por el deseo. Hermanos, pero parece que lo que estoy leyendo no se quedó hace algunos siglos atrás, ¿no? No. Parece que lo que estoy leyendo es la noticia actual, es el estado actual de la sociedad. Estas personas, mientras yo leía esto y lo escribía para poder comentárselos, yo decía, se van a impresionar. Pero con lo que nosotros hoy vemos en las parejas de Hollywood y las parejas, los matrimonios famosos, no hay nada de lo que he leído que les pueda sorprender. Porque esa es nuestra sociedad. El hombre sin Cristo va degenerándose y solo le da rienda suelta al deseo. Solo quiere vivir para él, solo quiere vivir para su cuerpo, solo quiere vivir para sus necesidades terrenas. Era un mundo dominado por el deseo, cuya meta era encontrar, fíjense bien, cuya meta era encontrar nuevas y más salvajes formas de satisfacer su concupiscencia, su maldad, como ahora. Inventores de males, dice la Escritura, buscan, hay nuevas cosas, cada vez el hombre se reinventa en la maldad, en aras de satisfacer sus propios deseos. Y en esa corriente está invitada la iglesia. Somos desafiados, somos invitados. Tú también, tú puedes. Esto no es malo. Satisface tus deseos plenamente. Que nada te detenga. Tú tienes todo el derecho, toda la libertad. Una vida dominada por el deseo es la vida sin Cristo. También, en tercer lugar, una vida sin Cristo es una vida caracterizada por la inutilidad. No había nada por qué vivir ni por qué morir realmente. La vida no puede ser menos inútil si no hay nada del otro lado de la muerte. Hay personas que dicen, no, yo no creo que haya cielo, ni creo que haya infierno. Así que nada más estamos aquí un rato en la tierra y cuando se acabe el cuerpo, se acaba todo. Y esa es la forma de pensar del hombre, de lo que Dios ha planeado para el hombre. Pero debo decirles, hermanos, la Biblia asegura que hay una vida después de la muerte. Así es. Y como hemos visto en domingos anteriores, hay quienes experimentarán una vida eterna de condenación y otra vida o una existencia eterna de condenación y una vida eterna de abundante bendición y gloria con el Señor. Pero es cierto, hermanos, las mujeres y los hombres que viven sin Cristo viven una vida inútil. Inútil porque aunque ganen muchas cosas en este mundo, no han ganado lo más importante, que es su alma para Dios. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Hermano mío, no pienses que en esta vida lo que importa solamente son los deseos y cubrir las necesidades y la diversión, porque todo eso es lo que el mundo nos está enseñando, pero eso nos lleva a una vida inútil. No estamos generando nada productivo para el reino de Dios, nada realmente productivo para el Señor, para las demás vidas, para bendecirlas. Es una vida inútil porque solamente está concentrada en gastar para sus propios deleites.
Ahora veamos las 3 características de la vida llena de Cristo. Y vamos a ubicarnos en los versículos 14 al 16. 3 características de la vida llena de Cristo. La vida llena de Cristo, primeramente, es una vida de obediencia y santidad. El ser escogidos de Dios es entrar no solo a un grande privilegio, hermanos, sino también a una gran responsabilidad. Pedro recuerda el antiguo mandamiento que estaba a la base de toda la religión hebrea. Pedro nos dice, ustedes deben ser santos. Santo quiere decir diferente. Deben ser santos porque yo soy santo, dice el Señor, porque Él es santo y Él nos escogió a nosotros, entonces nosotros debemos ser santos. La palabra para santo es agios. ¿Cuál es? Agios. H-A-G-U-I-O-S. Agios. Por eso luego cuando nos referimos a los escritores sagrados decimos el agiógrafo, que fue el que escribió los escritores sagrados. Agios es santo, y el sentido de la raíz de la palabra dice que es diferente porque pertenece a Dios. Cuando decimos que algo es agios, algo es santo, es porque le pertenece al que es santo por excelencia, que es Dios. Y nuestra vida ha sido apartada para ser diferente para Dios. De tal manera entonces nosotros somos agios. En este sentido, el templo y el día del Señor, por ejemplo, son santos. Los cristianos son santos y son diferentes a todos los demás porque le pertenecen a Dios. ¿Cuántos de aquí le pertenecen a Dios? Casi todos. Todos aquí le pertenecen a Dios. Si usted le pertenece a Dios, si los cabellos que usted tiene en su cabeza, si sus piernas, si sus ojos, si sus bienes materiales le pertenecen a Dios, entonces usted es santo. Santo es Dios y es el único por excelencia. Por excelencia, un cristiano es una persona que pertenece a Dios porque Dios lo ha elegido para una labor en el mundo y para un destino en la eternidad. Para una labor en el mundo y para un destino en la eternidad. Ha sido elegido para vivir para Dios en el tiempo y con Él en la eternidad. En el mundo, el cristiano debe sujetarse a las leyes del mundo. Pero tiene que reproducirse. Pero sobre todo debe sujetarse a las leyes de Dios porque ya le pertenecen. Amén. Y debe reproducir la vida que Dios le ha dado. Al cristiano se le encomienda la tarea de ser diferente. Los jóvenes que están aquí son desafiados, son invitados por el mundo a ser como el mundo. Dicen, yo seré diferente, quiero peinarme así, quiero hacer así, para ser diferente, pero realmente son igual que todo el montón. El que es diferente realmente va a ser el que se distinga por amar y servir a Dios. De ese sí, puedes distinguir en la escuela o en el trabajo a alguien que ame y sirva a Dios. Ese será el que verdaderamente es diferente, será original. El que ame y sirva a Dios, el que tenga temor a Dios, el que tenga reverencia por Dios. Hermanos, así deberían de vernos las personas con las cuales interactuamos. Una persona piadosa, por su manera de hablar, su manera de conducirse, por su manera de pensar, por sus tratos, sus actitudes para con los demás. Es una persona diferente porque ha sido llamado a ser santo. Y cuando la gente te diga, oye, tú eres muy buena persona, ¿verdad? Espero que tú no digas, te levantes el cuello y digas, sí, soy excelente. Y que digas como aquel que estaba orando. ¿Se acuerdan de aquel que estaba orando? Y que decía, gracias Señor, porque no soy como este. Yo doy mi diezmo.
voy a la iglesia, soy buena persona, yo no le hago daño a nadie. Ay, Señor, te deberías de dar un premio a ti mismo por tener un hijo como yo. Y este hombre realmente no estaba orando a Dios, Se estaba alabando. estaba alabándose a sí mismo. Y ese es el orgullo, hermanos. El orgullo es como el mal aliento. El que lo tiene no se da cuenta. Y el orgullo hace ciegos a los hombres y no se dan cuenta que están comportándose de manera orgullosa. Entonces, somos llamados a ser diferentes, a ser santos, hermanos. Amén. Cuando vamos a celebrar la cena del Señor, como hoy la vamos a celebrar, esto es algo que nos motiva a ser santos. Porque cada uno debe hacer una reflexión y probarse a sí mismo de cómo está en el Señor y cómo están sus relaciones. Y la Biblia nos advierte que no debemos atrevernos a participar de la cena del Señor si nosotros no estamos en buena comunión con Él y con los hombres. En segundo lugar, la segunda característica de la vida llena de Cristo, miren, es una vida de reverencia. La reverencia es la actitud mental de la persona que es consciente de estar en la presencia de Dios. Ay, estoy en la presencia de Dios, entonces me comporto reverente. La irreverencia es la falta de respeto, es la falta de vivir en los valores, es esa mentalidad que dice me puedo dar la libertad de comportarme como sea porque no le debo cuentas a nadie, nadie me está observando, yo vivo para mí mismo y yo puedo ser como yo quiera. Como me acuerdo cuando vivía ahí en Calzada de la Estación, aquí en San Miguel de Allende, que estaba ahí a unos pasos realmente del monumento, de la estatua del arcángel. ¿Han visto esa? Y pasando la calle está también, no sé si ya la quitaron, yo creo que no, eso sería difícil que pasara aquí en San Miguel, la Virgen de Cantera, que está ahí en un paradito. Y una vez observando por mi ventana vi como venía un hombre hablando con su hijo, pero estaban saliendo víboras, serpientes, tepocatas y todo lo demás que sale de la boca. Pero cuando advirtió que se acercaba a los monumentos, dijo: "Shh, cállate, que aquí está Dios". Cuando sintió que habían pasado unos 30, 50 metros, siguió con lo que él venía diciendo. Podríamos pensar que él quería ser reverente en su ignorancia, en su pecado, y que este hombre en su pecado y en su ignorancia quería portarse reverente, porque él entendía que mientras la imagen, para él Dios, lo observara, debía comportarse reverente, con un respeto muy profundo. Bueno, hermanos, y si ese comportamiento tienen los que no le conocen, nosotros que le conocemos al Señor, por la fe que hemos tenido en Él y por la palabra de Dios en nosotros, hermanos míos, debemos guardar más reverencia. Hay un texto en la Biblia que dice: el Señor está en su templo, guarde silencio toda la tierra. Amén. La reverencia, la reverencia. ¿Se acuerdan cuando algunos de ustedes eran católicos? Que entraban al templo, un templo muy alto, un templo un tanto oscuro, donde se guarda silencio, y las personas que entran con sombrero luego automáticamente se quitan el sombrero. Y yo por lo menos no he visto, no he ido muchas veces a las parroquias, ni a misas, ni nada de eso. He estado en situaciones realmente especiales, pero yo no he visto que, por ejemplo, esté la gente comiendo papitas o estén echándose un cigarrito. De hecho, creo que ni siquiera he visto personas que estén tomando agua. Hay hasta letreros en algunas parroquias que
Te dicen que no puedes hacer nada de eso. Y la gente siente y luego si ven una imagen así de esas que causan temor, entras así de ladito y te sientas. Y la gente parece guardar una cierta reverencia. Hermanos, nosotros debemos ser reverentes, pero no solamente en la iglesia, no solamente cuando estamos en el culto, no solamente cuando estamos en la celebración, en la adoración. Pedro escoge en estos 5 versículos del 17 al 21, escoge 3 razones para esta reverencia. La primera es que el cristiano es un forastero en este mundo, vive su vida a la sombra de la eternidad, tiene en mente siempre no solo dónde está, tiene en mente no solamente dónde está, dónde se encuentra, sino también a dónde se dirige. Amén. El cristiano, hermanos, debe ser consciente de dónde está. Estoy en un mundo que se va a acabar. Estoy en un mundo que no sirve a Dios. Estoy en un mundo que no es mi mundo. Está consciente en dónde está, pero también está consciente a dónde se dirige. Amén. Voy hacia la eternidad con el Señor. No me puedo clavar en los asuntos terrenos. Voy a donde está el Señor, y eso me debe ayudar a entender que debo comportarme de manera distinta a los demás. Pablo también dice que va a Dios. Cierto, puede llamar Padre a Dios el cristiano, pero ese mismo Dios al que llama Padre es también el que juzga a todas las personas con estricta imparcialidad. Él no tiene favoritos, leímos en la palabra de Dios. No hace acepción de personas. Él va a juzgar con estricta imparcialidad. Al cristiano lo va a llamar a cuentas. Es una persona, el creyente, que va a tener que rendir cuentas. Tiene un destino que ganar o perder. La vida en este mundo adquiere una importancia tremenda porque conduce a la del más allá. Tiene importancia. Tendremos que rendir cuentas. Esta es otra motivación por la cual mantenernos santos en este mundo. Santo, libre de una vida pecaminosa. Quiten, hermanos, cualquier hábito pecaminoso, sea en la palabra, en los actos, en las intenciones, en las actitudes. Tenemos que estar viniendo ante el Señor continuamente y decirle: Señor, yo he actuado así, pero necesito cambiar, necesito que tú me ayudes. No puedo seguir viviendo de la misma manera. Soy un creyente, soy tu hijo y necesito vivir en santidad. Amén. Y la tercera cosa que Pedro escoge es que el cristiano escoge como razón para la reverencia, es que el cristiano debe vivir con reverencia su vida. Esto es muy importante, hermanos. Debemos vivir con reverencia nuestra vida porque costó muy cara. Nada más y nada menos que la vida y la muerte de Jesucristo. Entonces, como la vida tiene un valor tan incalculable, no se puede perder o desperdiciar. El precio que se pagó por tu vida es un precio alto. No fue con plata y oro, fue un precio de sangre. Fue la vida misma. No puedes desperdiciar tu vida, no puedes estar perdiendo el tiempo. No podemos hacer eso con nuestra vida. Solo tenemos una vida y esa vida ha sido comprada por el Señor. Amén. Es demasiado valioso como para no ofrendarla al Señor en santidad. Su sacrificio debe valer la pena en nuestras vidas, hermanos. Debemos abandonar aquello que no le agrada a Dios. Ninguna persona respetable malgasta lo que tiene un infinito valor humano, mucho menos lo espiritual. Y finalmente, la vida llena de Cristo es una vida de amor fraternal. Y eso es algo de lo cual también nos habla la cena del Señor. Pero la vida en Cristo es una vida llena de amor fraternal. No solamente es la santidad, pero la santidad debe estar unida, debe estar amarrada, debe estar ligada con el amor.
y el amor fraternal. Debe manifestarse en un amor a los hermanos que es sincero, cordial y firme. Un amor a los hermanos. El cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, no de simiente mortal, sino inmortal. Hermano, a veces yo veo personas en la iglesia y yo me relaciono con ellas, a veces a personas a las que les estoy compartiendo el evangelio y aceptan la palabra del Señor. Y yo he pensado a veces, definitivamente, algunas personas que son mis hermanos en el Señor, si yo no fuera creyente, yo no me relacionaría con ellas, pienso, en la vida normal. Y no los vería con un amor especial. Pero ahora que soy cristiano, ahora que sirvo a Dios y veo a mi hermano y puedo conocerle, no importa cómo sea, tan diferente a mí, pero él es lavado con la sangre de Cristo y yo también. Por lo tanto, cuando yo lo veo, debo de verlo en el amor de Cristo, a través de Cristo. Y debemos así ver a los hermanos. Por eso entre la iglesia, hermanos, no debe haber discriminación. No debemos ser groseros ni malos entre nosotros. Debe haber un profundo amor fraternal en nuestra manera. Y si detectamos que hay algo en nuestro corazón, algún sentimiento negativo, que decimos, aquella persona me cae mal, este me cae gordo, esta más. No, hermanos. No. ¿Quién está mal? Nosotros. ¿Ellos o yo? Yo. Dice el Señor en Levítico 19, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Al cristiano no se le permite eso. Posiblemente hay alguien que diga, ay, eso dice Dios, pero yo voy a vivir así. Entonces es rebeldía. Pero una vez que nosotros hemos entendido esto, y si hay algún sentimiento equivocado en nuestro corazón, resentimiento, enojo, nos caiga mal, o lo discriminamos porque es diferente, nos sentimos superiores en alguna forma con alguien, debemos hincar la rodilla y pedirle perdón a Dios con el corazón y decirle, perdóname, Señor, porque no estoy viviendo a la altura de lo que tú pides, del transformado, de una vida nueva, y esto está aquí y no debe de estar aquí. Ayúdame, Señor, imploro tu gracia para que yo pueda abandonar eso y me arrepiento. Ayúdame. Y el Señor puede hacer eso. Amén. Hermano, porque a todos debemos saludarnos, todos debemos ayudarnos, debemos tratar de comprendernos los unos a los otros. Dice, entréguense al amor unos por otros, entrañablemente. El cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, hecha de nuevo, porque ha nacido de nuevo, la vida de Dios está en él. La característica suprema de la vida de Dios es el amor, fíjense, porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Amén. Su esencia es esa, es su naturaleza. Dios es amor. Y por eso nos pide a nosotros, como sus hijos, sus seguidores, sus siervos, darle amor a los demás. Así que el cristiano tiene que mostrar, reflejar el amor de Dios a los demás. El cristiano es una persona que vive una vida llena de Cristo, una vida que es diferente, que nunca olvida la infinitud de su obligación y que hace hermoso el amor de Dios que le dio su nacimiento. Somos elegidos, hermanos, desde antes de la fundación del mundo para ser diferentes.